Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 253, Interpretación errónea parte 1. Ariadne cruzó el salón de baile escoltada por César, sumida en profundos pensamientos. De hecho, no dejaba de preocuparle una parte de las declaraciones de Isabella. Tengo pruebas. ¿Quizás has estado espiando su diario? Ariadne no solía escribir un diario. Para ella, los libros de contabilidad y las cartas que iban y venían para asuntos de negocios eran como un diario. Pero si tuviera que buscar algo parecido a un diario en el sentido común, las cartas que le escribía a Alfonso serían el diario que revelaría sus sentimientos más íntimos. Y las más recientes no las había podido enviar. La mitad se debía a que estaba cansada de enviar cartas sin respuesta, pero la otra mitad era problema de Ariadne. Durante todo ese tiempo, cada vez que se sentía conmovida por César, escribía sus sentimientos tal cual en las cartas. Era una especie de confesión. A mi querido Alfonso, no creerás lo que pasó hoy. Su Majestad el Rey León III intentó nombrarme reina consorte. El duque César irrumpió en el Palacio Real con una espada y apenas logró detenerlo. El nombramiento de reina consorte se cambió por el nombramiento de la prometida del duque Pisano. ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Por qué hizo el duque César tal cosa? Bueno, es difícil de entender. Pero realmente, gracias a eso, me salvé de una crisis. Su Majestad probablemente no dejará al duque César en paz, y me siento mal. Es un sentimiento complicado. Omitido. 3 de diciembre de 1123. Tú, Ariadne. A mi querido Alfonso. Hoy no tengo ni siquiera el derecho de darte este epíteto. Soy una basura inútil y desleal. César me besó. No me negué, como pude hacer tal cosa, dejándote a ti, que estaba pensando, por el amor de Dios, que hice bajo la llovizna. 11 de enero de 1124. Alfonso. No parece que haya pasado mucho tiempo. Me asusta la memoria que se desvanece. No, de hecho, creo que también tengo un gran deseo de olvidar. ¿Por qué no me respondes? ¿Me habrás olvidado? Siempre pienso con la cabeza. ¿Que hay algún problema en la ruta marítima? ¿Que hay un problema en la ruta por la que van y vienen las cartas? Pero las monedas de oro se entregan normalmente y ni una sola carta regresa. Cuanto más tiempo pasa, más ansiosa me pongo y los malos pensamientos asoman la cabeza. Alfonso me ha olvidado. Con el dinero de guerra que le envío, ha comenzado un nuevo viaje con una bailarina del desierto o una caballera del campo de batalla. No preferiría que tuviera otra mujer, o simplemente se cansó de mí sin ninguna tentación externa, ¿se decepcionó de mí? Pero incluso si se decepcionó, no tengo nada que decir. Porque hice cosas que lo decepcionarían. Un demonio me susurra en el corazón. Que lo abandone yo primero antes de que él me abandone a mí. Y el demonio se acerca a mi vestido de persona. Con una apariencia tan familiar y dulce. Lo estoy rechazando. Pero realmente no estoy segura de haber cumplido con mi parte. 2 de marzo de 1124. Infiel. Ari. Los pensamientos de Ariadne fueron interrumpidos por una agradable voz de tenor. En la habitación de los lirios, había estado pensando en Alfonso durante 2 años, pero el hombre que la escoltaba a su lado ahora no era el príncipe dorado, sino el duque de cabello rojo ardiente. ¿En qué piensas? En nada. No pudo responder de otra manera. Solo estoy un poco cansada. Claro, es normal que estés cansada. César, sin saber nada, sonrió con frescura. La discusión con Isabella también lo había cansado a él. Vamos a la habitación que nos dio mi madre. Está justo aquí cerca. Pasando por el largo pasillo que conectaba con la habitación de los lirios, se encontraban varias habitaciones pequeñas que podían usarse como tocadores o como refugios temporales para los invitados. Recibir una habitación individual era un gran honor, ya que certificaba una relación especial con el anfitrión de la fiesta, y las personas a quienes se les asignaba una habitación se sentaban en grupos de 3 o 5, cediendo sus asientos y mostrando su generosidad. Aquellos que no pudieron participar o estaban en los alrededores se paraban frente al pasillo, esperando tener suerte y ser invitados espontáneamente, o simplemente observaban a la gente.
Cuando una pareja vestida con túnicas rojas como la sangre apareció en el pasillo, se escucharon pequeños suspiros de asombro. Dios mío, es el duque César. A su lado está la condesa de Mare. Nunca pensé que los vería tan de cerca. César saludó a la multitud con una sonrisa relajada, tomó la mano de Ariadne y la condujo a la habitación más grande y mejor que le había sido asignada, o más bien, que había conseguido torciendo el brazo de su madre. Señorita, adentro. Para otras personas, habría sido una habitación para al menos 8 o 9 personas. Se escucharon exclamaciones de asombro de quienes vieron a los dos entrar solos en el espacio. Solo ellos dos disfrutarán de tal lujo en este baile. Las parejas que deambulan por el balcón y el jardín llorarán, llorarán. Pero aparte de ellos dos, ¿quién más podría vivir con tanta arrogancia? Eso es cierto. Es el Duque del Norte, un miembro de la familia real oficialmente reconocido y con una madre influyente y su prometida oficial. Es una situación perfecta en la que no hay nadie que pueda oponerse. César cerró la puerta tan pronto como entró en la habitación. Clic. El ruido exterior se cortó y el hermoso interior finalmente se hizo visible. Tapices colgados en las paredes, mesas y mesitas de noche decoradas con flores frescas, un sofá de seda largo y delicado, una cama grande colocada en una esquina, y el dosel que cubría la cama. César, tan pronto como entró en la habitación, se dejó caer en el sofá y se quitó la capa y los guantes bordados con laureles y ciervos. Esto es un poco molesto, la verdad. El emblema real siempre tiene su peso. César estaba dejando atrás la época en que ansiaba tener ese emblema y estaba madurando gradualmente. En la habitación, la chimenea crepitaba. Era un poco tarde en la temporada para encender la chimenea, pero César la había pedido especialmente y la habían encendido a toda prisa. Ariadne nunca se quitaba los guantes, a pesar de que la temporada para usarlos estaba terminando. Naturalmente siempre llevaba ropa de invierno adecuada para los guantes, como capas y abrigos. César pensaba que Ariadne no gozaba de buena salud y que era muy sensible al frío. Un Casanova siempre debe observar atentamente el estado de la mujer. César le ofreció a Ariadne. Ari, ponte cómoda. Para eso es este espacio. Ariadne sonrió con agrado, pero finalmente no se quitó los guantes. En la habitación ya había bebidas y aperitivos. César, relajado, tomó una copa de vino de frutas. ¿Puedo beber? Es un baile. César, sabiendo que a Ariadne no le gustaba que bebiera, le pidió permiso de antemano. Ariadne asintió. Tenía la cabeza revuelta y no quería discutir con César. César también tenía la mente agitada por varios pensamientos. Se bebió el vino de frutas de un trago y apenas contuvo la pregunta que estuvo a punto de hacer. No estaba lo suficientemente ebrio como para hacer una pregunta tan directa. En su lugar, la llamó. Ari, ven aquí. Junto a la larga silla, la chimenea ardía. Ella se acercó a César, quejándose ligeramente. Aquí hace calor. Está justo al lado de la chimenea. Señorita, ¿no tenías frío? César replicó. Por eso pedí la chimenea a propósito. Le quitó el chal fino que Ariadne llevaba sobre los hombros y lo colgó en el respaldo de la silla. El vestido rojo como la sangre que él había elegido cuidadosamente quedó al descubierto. Si tienes calor, quítatelo. El vestido era una obra maestra de capas superpuestas, como los pétalos de un tulipán. Solo las enaguas tenían 3 capas y sumando la camisa interior, el corsé y la sobrepelliz, Ariadne llevaba más de 6 capas de ropa sin contar el chal. Él la observó en silencio y luego con un movimiento suave, tomó la primera capa de enaguas entre sus labios y se la quitó. La delicada tela de encaje se deslizó sin resistencia, como si estuviera diseñada para ser quitada de esa manera. ¡Oh! Ariadne miró a César. Un poco sorprendida. Era una mirada de protesta. Pero César detuvo su objeción con un suave beso. SHHH. Sus labios rojos se abalanzaron. Sus labios eran suaves y su temperatura era un poco más alta de lo habitual. El dulce y refrescante sabor del vino de frutas que había bebido hacía un momento persistía. Mientras sus labios aturdían la mente de Ariadne, su mano derecha se movió con determinación para quitarle el segundo patlet. Ella negó con la cabeza e intentó apartar la mano de César, pero su beso la persiguió con insistencia.
Mientras le daba un momento para respirar, César susurró entre sus labios como un suspiro. No pienses. Su aliento le hizo cosquillas en el lóbulo de la oreja y en la nuca. Nos casaremos y tú serás mi esposa, y la señora de la finca Pisano. Era una promesa que escuchaba por primera vez en esta vida. Pero también era una promesa vacía que el César de su vida anterior había hecho sin pensarlo. Ariadne empujó a César con cautela. Era un toque inseguro incluso para ella, pero un rechazo era un rechazo. No hagas esto. Pero César, que normalmente se habría retirado dócilmente en este punto, fue persistente hoy. Quizás fue por la historia de su hermanastro olvidado, el príncipe Alfonso. Frente a Isabella, él simplemente se había reído, diciendo que no dijera tonterías. Pero la ansiedad que había surgido una vez no se desvaneció por sí sola. Él quería tener la certeza. Ari, ¿me amas? Ariadne no pudo responder. En la atmósfera seductora donde el calor de sus cuerpos se tocaba, un silencio mortal se apoderó. César intentó mantener su expresión, pero Ariadne detectó la decepción, o más bien la desesperación, que se posaba en sus ojos color agua. La desilusión de un alma tan frágil que parecía que su propia existencia se desmoronaría. Ella no podía apartar la mirada de esos ojos. Pero tampoco era algo a lo que pudiera responder con un te amo. Así que en su lugar, ella siguió la estrategia de César. Cerró su boca con sus labios, interrumpiendo cualquier otra declaración. La repentina y apasionada iniciativa de Ariadne tomó a César por sorpresa, dejándolo sin aliento. Su mente se quedó en blanco y se rindió a la pasión. Comenzó a besarla con fervor, y el ambiente se llenó de una intensa intimidad. El ambiente se llenó de una intensa intimidad. César se rindió a su pasión por Ariadne, y su beso se volvió más apasionado. Mientras sus labios se encontraban, la tercera capa de enagua se deslizó sobre el corsé, desapareciendo de la vista. César encontró el botón que sujetaba el corsé y, con dedos hábiles, comenzó a desabrocharlo. Se detuvo un momento para mirar a Ariadne, y lo que vio lo dejó sin aliento. Ariadne, con solo el corsé puesto y mirándolo con deseo, era indescriptiblemente hermosa. La vista de su pecho presionado contra el corsé era casi demasiado para soportar. César quería poseerla por completo, hacerla suya. Olvídate de Alfonso. Te haré feliz. Él la besó de nuevo en los labios. Te amo. Ariadne miró a César desde el diván. El presente y el pasado se cruzaban. El César del pasado había sometido fácilmente a Ariadne, que solo era su prometida. La joven Ariadne de su vida anterior, que vivía en su casa y no tenía a nadie en quien confiar entre sus padres y hermanos, estaba indefensa ante el suave toque de César, y no mucho después se entregó por completo. La pesadilla de ese momento pasó por la mente de Ariadne. Pero la actitud del César de entonces y la del César de ahora hacia ella eran completamente diferentes. Él le acarició el cabello y la nuca con la mano izquierda y murmuró: Quiero vivir en la misma casa que tú, tenerte a mi lado y que me des un hijo. César, que la había obligado a masticar hierbas anticonceptivas, César, que siempre la había regañado para que lo siguiera un paso atrás, César, que le había dicho que era demasiado bueno para ella, que era fea y que solo tenía un buen cuerpo. Realmente podía creer que él ya no existía. 2 botones más del corpiño se desabrocharon. César, esto es. Podría ser la última oportunidad de protegerse. Ariadne suplicó apartando la mano derecha de César. Tenía los ojos ligeramente llorosos por el miedo. Todavía no. César, en una posición medio montada sobre Ariadne, que estaba recostada en el diván, la miró fijamente a la cara desde arriba durante un largo rato. La Ariadne de ahora era como un pequeño pajarito. Indefensa, completamente a su merced, y delicada y hermosa. Si quisiera someterla por la fuerza, podría hacerlo fácilmente. Ariadne, de nuevo, esta vez con ambas manos, apartó el toque de César. Tenía una expresión de angustia. Esto es un poco. César luchó ferozmente contra el villano que llevaba dentro. Realmente quería preguntarle a Ariadne. Hasta dónde había llegado con Alfonso, hasta dónde le había permitido. César, a quien no le importaban otros hombres ni siquiera como una piedra en el camino, se sentía como si se volviera loco por una sola persona, Alfonso. Quería empujarla, conquistarla y si ella se resistía, gritarle.
Se lo habías permitido a él. Te amo. Ríndete y abre las puertas de la ciudad. Por favor. Sus ojos húmedos siguieron la mirada de César. Sus pestañas estaban ligeramente mojadas por las lágrimas y sus ojos verdes, quizás por el miedo, tenían las pupilas dilatadas, haciéndola parecer más infantil de lo habitual. Ari. Al final, él ganó la batalla contra sus propios deseos mezquinos. Tragó saliva y, en lugar de quitarle el corpiño a Ariadne, tomó la mano enguantada de Ariadne que le impedía el paso. Ella tenía el cuello y la cara enrojecidos por una emoción que no sabía si era excitación o tensión. César la besó suavemente en los labios. Significaba hasta aquí por hoy, pero Ariadne se estremeció sorprendida por el contacto físico adicional. César sintió una ligera desolación por ella, que le tenía miedo. ¿Qué había hecho para que ella le tuviera tanto miedo? ¿Era puramente porque ella era la primera? César había conocido a muchas mujeres. Entre ellas había mujeres casadas, pero también innumerables vírgenes. Pero ella era, sin duda, la primera mujer que reaccionaba así. Entonces, por su mala reputación. ¿Era tan grave? César, pensando para sí mismo cuál podría ser el problema, tiró del guante de seda rojo que cubría desde la mano izquierda hasta el codo izquierdo de Ariadne, en lugar de su corpiño. El rostro de Ariadne palideció al instante. Absorto en sus propios pensamientos, no se dio cuenta de su expresión y dijo: «Hoy no te tocaré más. Quítate los guantes y relájate. Dijiste que tenías calor». Sus palabras y su grito agudo se cruzaron simultáneamente. «No me toques». César preguntó al instante. No era el corpiño, sino los guantes lo que la enfadaba tanto. ¿Qué? Y él seguía tirando del guante por inercia. Porque no había entendido las palabras de Ariadne. Más de la mitad de su guante izquierdo se había quitado, y su codo empezaba a quedar expuesto. ¡Zas! Una chispa saltó ante los ojos de César. Había recibido una bofetada.